Muy buen día, estimados colegas del Perú y gran parte de Latinoamérica que nos vienen sintonizando, acompañando en cada episodio de nuestro programa de podcast de Psicología de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Y el día de hoy es grato poder contar con la presencia magnífica, ¿no?, de un destacado psicólogo que definitivamente parte de nosotros o la gran mayoría conoce, sigue su trabajo desde hace muchísimos años, ¿no? El doctor Ricardo Vargas Trepaut, que tengo el honor de tenerle aquí en este espacio para poder conversar, para que nos pueda tal vez también inculcar a través de sus enseñanzas prácticas, ¿no?, de las parte metodológica, científica que él ha desarrollado durante todo este camino desde su trayectoria profesional, laboral, ¿no? Es un tema muy importante que es acerca de la confianza, ¿no?, como factor clave en la seguridad y salud laboral. Estimado doctor, buen día, darle la más cordial bienvenida a este espacio y gracias por ser parte de esta entrevista. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, Yair, y por tu cordial intermedio, mi saludo cordial a todos mis colegas. Escogí el tema de la confianza, factor clave en la seguridad y salud laboral, porque me pareció sumamente interesante y necesarísimo, no solo en este tiempo, sino en realidad en todas las épocas. Este tema lo conocí a raíz de que un buen amigo y querido colega me obsequiara un libro de Esan allá por el año 1981. El libro en cuestión se llama La confianza interpersonal en el Perú, un estudio psicosocial en campesinos y obreros industriales. Este trabajo fue publicado por la Escuela Superior de Administración de Negocios para Graduados, ESAN, en el año 1975. El obsequio lo recibí en 1981. Realmente me impresionó mucho la calidad del texto y lo he tomado muy en cuenta. Yo diría que la confianza es un factor capital para todas las relaciones. Tiene una importancia extraordinaria. Imaginemos el siguiente escenario, y lo digo a raíz de que todavía hay ciertas personas que consideran que la confianza es un factor blando. Yo diría que de blando no tiene absolutamente nada, dada la trascendencia que reviste para la toma de decisiones. Por ejemplo, empresarios, inversionistas, capitalistas que deciden invertir miles de millones en una cierta empresa en un país. Esto se debe a la confianza. Confianza jurídica, confianza política, confianza gubernamental, confianza social. Si no existen las condiciones de confianza, simplemente no van a invertir. Las ganancias extraordinarias de las grandes empresas en los países y aún de las pequeñas empresas se debe en parte también a la confianza. Entonces, el clima de confianza es absolutamente fundamental para el desarrollo de individuos, matrimonios, familias, equipos de trabajo, comunidades, inclusive corporaciones, naciones y estados. Es absolutamente importante el clima de confianza. He tenido la oportunidad de leer refranarios de muy diversa naturaleza y uno de los que me impresionó fue un refranario acerca de la confianza. Encontré aproximadamente 300 expresiones con sabiduría, fruto de la experiencia y del pensamiento de muchas personas a lo largo de América Latina y de España. Pero encontré una expresión muy feliz y muy inteligente, una expresión que tiene sus raíces en Rusia. La expresión es confía pero verifica. Es una expresión que gustaba de repetir el presidente Ronald Reagan, especialmente en sus diálogos que sostuvo con funcionarios y jerarcas de la entonces Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Confía pero verifica. A mí me impresionó mucho esa expresión y tanto así que decidí escribir un artículo de unas 20 páginas con este título: Decálogo Guía para la Negociación Inmobiliaria. Aparentemente no tiene que ver con nuestras funciones,
pero por lo menos pone de relieve la importancia capital que reviste la confianza en todo tipo de negociaciones, de comunicaciones y de sinergizaciones en las empresas. Uno de los mandatarios de nuestro país en el siglo XIX fue Nicolás de Piérola. Nicolás de Piérola llegó a decir: el Perú es un país de desconcertadas gentes. Yo mismo me quedé desconcertado. ¿Qué quería decir Nicolás de Piérola con esta expresión? Quería decir que no llegábamos a consensos, a acuerdos, a entendimientos. Y este diagnóstico que él daba en el siglo XIX, país de desconcertadas gentes, es un diagnóstico que muy bien podría tener validez en nuestros días. José María Arguedas, el gran escritor andino, nos decía que el Perú es la tierra de todas las sangres, un país mestizo, un país que fusiona sus diversas culturas autóctonas y también foráneas, y crea una nueva nación en el país que todavía está en ebullición, en transformación, en cambio. Yo he llegado a pensar, fruto de mis propias reflexiones y observaciones, que el Perú es un país de desconcertadas gentes, pero añadiría también de desconfiadas gentes y desunidas gentes. A lo largo de mi propia exposición voy a ir explicando qué significa esto de país de desconcertadas gentes, desconfiadas gentes y desunidas gentes. En todo caso, tenemos una tarea inmensa como país: lograr confianza, lograr unión a través de nuestras propias acciones. El estudio sobre la confianza en el país data de los primeros años 70. Entre los años 72 y 74, un psicólogo social norteamericano, quien trabajaba como profesor en ESAN, escribió un texto de 100 páginas con el título de La confianza interpersonal en el Perú, estudio psicosocial de campesinos y obreros. Leí el trabajo, lo he comentado, y realmente me quedé tan impresionado que ya en ese mismo año 81 yo tuve la oportunidad de realizar un trabajo en una empresa minera, y fue gracias a estrategias de confianza que pude desarrollar el trabajo. Sobre esto volveré más adelante. La confianza ha seguido estudiándose hasta el día de hoy. Edwin Coahuila, un investigador social, escribió hace 6 años: Confianza interpersonal y corrupción en Perú, análisis de modelos de ecuaciones estructurales. Obviamente que hay diferencias sustantivas en cuanto a los fundamentos teóricos y en cuanto a las prácticas metodológicas, pero el interés en la confianza como un factor de capital social sigue teniendo bastante interés. Y si nos referimos al ámbito internacional, quizá quien más y mejor ha estudiado el fenómeno de la confianza en un mundo en proceso de globalización y de grandes cambios es Francis Fukuyama. En 1992 escribe El fin de la historia y el último hombre, y luego en el año 95 escribe Confianza, las virtudes sociales y las claves de la prosperidad. Entonces, hay múltiples testimonios, estudios y escritos que nos dan cuenta de la singular importancia que reviste la confianza. Confianza en nuestras relaciones humanas y confianza en nuestras relaciones sociales. Este es un pequeño prefacio para introducirnos luego en las preguntas que tengas a bien hacerme, estimado Yair. Sí, muchas gracias, estimado Ricardo. Definitivamente nos ha dado un contexto, ¿no? Un preámbulo acerca de este tema, acerca también de algunos comentarios científicos, académicos, y también, ¿no?, la parte de la contribución desde su experiencia a través de estos puntos de vista. Vaya, sí, de hecho, cuando iba comentando acerca de interesante poder conocer también la perspectiva, doctor. ¿Qué modelos psicológicos tal vez explican la construcción de la confianza en equipos de trabajo? Bien, hay diversos modelos. He podido recopilar hasta 5 modelos, pero
tienen la particularidad de que no son excluyentes, sino que más bien pueden integrarse, asociarse, de tal manera que esa es una tarea, cómo crear un modelo que pueda conjugar lo mejor de todos estos modelos. Uno de los modelos que puedo comentar es el modelo integrativo de Meyer, Davis y Shorman del año 1995. Estos autores nos hablan de tres dimensiones que debiéramos tomar en cuenta para generar un clima de confianza. La primera dimensión tiene que ver con la habilidad y tendríamos que preguntarnos todos, ¿tiene competencia esta persona? ¿Cuáles son sus destrezas, sus conocimientos, sus habilidades? Esto es algo importante para los procesos de selección de personal, desarrollo de líneas de carrera, desarrollo de líneas de sucesión, promociones de personal, etcétera. Es muy útil para los procesos de gestión de personas, pero también es útil en nuestro trabajo como psicólogos especializados en el tema de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces pasa esto por el filtro de la selección de personal. Luego, otra dimensión importante es el tema de la benevolencia. Esto tiene que ver con las intenciones, con los propósitos y con la calidad moral de una persona. Esta persona desea nuestro bienestar, desea nuestro bien, está aspirando a la mejora, contribuye a eso. Y luego tenemos otro factor no menos importante, que es la integridad, y que tiene que ver con aquella concordancia, asociación o vinculación entre aquello que pensamos y sentimos con aquello que decimos y expresamos. Entonces, estos tres factores de habilidad, benevolencia e integridad tienen que ser reconocidos, evaluados y también muy estimulados en las propias empresas. Este es un primer modelo que sigue teniendo vigencia y que, por supuesto, no entra en contradicción con otros modelos propuestos, sino que más bien pueden unificarse, presentar un modelo mucho más amplio y mucho más rico. Otro modelo importante es el modelo de confianza basada en cognición y afectos. En este caso, habrían dos dimensiones. Una dimensión de la confianza cognitiva, que tiene que ver con los conocimientos, con las habilidades, con las destrezas, en suma, con las competencias. Y lo otro es la confianza afectiva, que tiene que ver con la calidez de los afectos, con el cuidado, con la empatía, con aquello que hoy podríamos llamar inteligencia emocional, el conocerse a uno mismo, en comprenderse a uno mismo, pero también controlarse a uno mismo, empatía y relaciones sociales. Entonces, la conjunción de esta confianza cognitiva y confianza afectiva contribuye al desarrollo de los equipos. Muchas veces solamente nos interesa la parte cognitiva, racional, pero vamos dejando de lado lo que todavía se llama habilidades blandas, y en realidad la confianza surge de la amalgama de factores racionales y de factores emocionales, no de uno solo de ellos. Otra propuesta teórica que complementa las anteriores, repito, ninguna de ellas se opone a la otra, más bien se complementan, es el modelo de transformación. Uno está basado en el cálculo, va a decir en los intereses, qué es aquello que me conviene, qué es aquello que es mejor para mí, está basado en la conveniencia y en el control. Esa es una forma de generar confianza. Tal vez no sea la más óptima. Hay otra que está basada en el conocimiento que ya he referido, está basada en lo que ha aprendido la persona, las habilidades, las destrezas, las prácticas, y luego aquella que está basada en la identificación, identificación en valores, identificación con la propia empresa, con la identidad de la organización. Entonces, la confianza también se va generando a partir del cálculo, del conocimiento y de la identificación. Obviamente que la última confianza es la más madura y la que conviene más a la organización.
hay también una seguridad psicológica, una confianza que está basada en la seguridad psicológica, aquella seguridad que nos permite comunicarnos, vincularnos, relacionarnos, que nos permite negociar y que nos permite integrarnos formando equipos de trabajo a partir de conductas. Una de esas conductas es hablar. Hay empresas que favorecen mucho la comunicación. Las personas pueden expresarse con libertad y este es un valor muy importante de la confianza. Decimos que hay confianza cuando las personas pueden expresarse libremente en las organizaciones. Luego, las personas tienen el valor de admitir sus propios errores sin tener el temor de que van a ser sancionadas o denostadas o de alguna manera discriminadas y sancionadas. También es importante que las personas puedan preguntar aquello que no saben o aquello que deseen aprender. Entonces se convierte la empresa en una institución de aprendizaje. Hay corporaciones que en su propio seno tienen universidades. Eso se logra gracias a un desarrollo extraordinario de la confianza. Confianza en las personas, pero confianza también en el potencial de las personas y confianza de los trabajadores en la organización, porque saben que pueden hacer carrera y saben que van a recibir decisiones por parte de la empresa justas, equitativas, racionales. Y también es importante el poder disentir, cuestionar o criticar aspectos que no necesariamente puedan estar bien en la organización y que pueden ser objetos de crítica. Este tipo de actuaciones donde las personas pueden hablar, admitir errores, preguntar y disentir, son propias de organizaciones más bien participativas, donde se ha alejado el monstruo del autoritarismo que todavía, por desgracia, se observa en ciertas empresas. Entonces, el que las personas puedan participar de esta manera, lo que confiere seguridad psicológica. Entonces, la esencia de la confianza es la seguridad psicológica. La persona tiene seguridad para poder actuar, para poder expresarse, para poder participar y para poder colaborar con el desarrollo constante y permanente de la empresa. Y otro modelo que no es menos interesante y que complementa a los anteriores es el modelo del intercambio social. Y aquí tendríamos que reflexionar en algo. ¿Qué es aquello que nos da la empresa y qué es aquello que nosotros damos a la empresa? La empresa, ¿qué cosa es lo que da a los trabajadores? Les da estabilidad, les da seguridad, les da beneficios, les da participación, les da relaciones, les da identidad, les da la posibilidad de que puedan activar su potencial. Y hay empresas que realmente en esto son extraordinarias. Esto es sumamente importante, reconocer aquello que nos da la empresa. A veces los trabajadores se fijan en aspectos críticos en los que podrían tener razón, pero si se hace un análisis racional costo-beneficio, habría que pensar también en cuáles son las propuestas que nos da la empresa, aquello que nos concede la empresa. Y también teníamos que pensar no solamente en lo que nos da la empresa o lo que nos podría dar la empresa, sino también en lo que nosotros podríamos darle a la empresa y tendríamos que darle. Tendríamos que darle nuestro trabajo, nuestro compromiso, nuestro esfuerzo, nuestra calidad, nuestra voluntad, de tal manera que podamos contribuir. Recuerdo que en algunas oportunidades, haciendo coaching psicológico en algunas grandes empresas, preguntaba a los trabajadores, generalmente supervisores de diversos rangos, ¿cuándo fue la última vez que tuviste a bien darle una idea creativa, positiva, enriquecedora a tu empresa?
Y me quedé sorprendido cuando algunos me decían que hace 20, 25 años que no daban ni ideas a la empresa. Entonces algo estaba fallando, no solamente en esas personas, sino también en la propia organización. Recuerdo que en una gran empresa desarrollé una prueba de expectativas y la expectativa que era menos valorada era las contribuciones a la empresa en la forma de iniciativas, de ideas, de nuevos desarrollos, nuevas prácticas que podrían aplicarse. Lo que más deseaban era la estabilidad laboral, pero lo que menos le interesaba era contribuir, era todo un contrasentido. Bien, estas 5 propuestas las he consultado con varias inteligencias artificiales, iba a decir inteligencias emocionales, en realidad son inteligencias artificiales. Y lo que logré fue la idea de que todas estas propuestas sobre creación de confianza en las organizaciones pueden integrarse en una sola propuesta, de manera que ahí hay un camino interesante. Agradezco mucho porque estas propuestas dan un sustento, digamos, de dónde parte para hacer nuestro trabajo o para partir, hacer una propuesta explicativa y cómo lo volcamos al tema práctico del trabajo. Y eso enlaza bastante a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo influye la confianza en el comportamiento seguro? Desde su experiencia, tal vez, y bueno, integrando también estas posturas, ¿no? ¿Cómo cree que ha sido esta influencia de este factor, de este tema que venimos hablando de la confianza, pero en este ya campo aplicado al tema de la seguridad laboral, ¿no? El comportamiento seguro como tal. En el año 1981 tuve la oportunidad de ser convocado a una empresa minera. Venía sosteniendo un grave conflicto en sus relaciones con la dirigencia sindical. 2 psicólogos que habían sido contratados, lamentablemente no habían podido desarrollar su trabajo. Entonces yo fui contratado, fui el tercer psicólogo contratado y debo de confesar que sentía temor porque no sabía cómo iban a reaccionar los trabajadores organizados en un sindicato. Entonces, cuando fui a la unidad minera, planteé 3 estrategias. La primera estrategia fue sostener una entrevista con el secretario general del sindicato, quien a su vez era secretario general de la Federación de Trabajadores Mineros del Perú. Sostuve una entrevista con él y con su junta directiva. Les expliqué los propósitos de la investigación psicosocial, una investigación que tenía 3 puntos de interés. El primero era estudiar las variables personales, familiares, sociales, económicas, culturales de los trabajadores. La segunda es estudiar la moral laboral, lo que hoy se conoce como clima laboral o clima organizacional. Y la tercera fue estudiar personalidad de los trabajadores a través de una metodología. Y estudié especialmente la confianza. Me comprometí con la Junta Sindical a trabajar con profesionalismo y a entregarles una copia de mi informe para que ellos vieran de que no había nada oculto detrás de esta intención sana, saludable y adelantada de la empresa. La segunda estrategia que adopté fue aplicar la cédula de encuestamiento en forma personal a 300 trabajadores de una población de 600. Mi diseño muestral incluyó al 50% de los trabajadores. Y luego la tercera estrategia fue aplicar esta cédula de encuestamiento ya no solamente en forma personal, uno por uno, encuestamiento que me demandaba alrededor de 45 a 60 minutos por cada trabajador. Y repito, la tercera estrategia fue realizar el trabajo no en una oficina a la que debieran llegar los trabajadores, sino yo mismo ir a cada puesto de trabajo. Entonces, hablé con el sindicato, desarrollé una cédula de encuestamiento en forma personal con cada uno de los 300 trabajadores y apliqué estas cédulas en el puesto de trabajo, en el puesto físico de cada trabajador de la empresa. Eso hizo que tuviera éxito en el proceso de encuestamiento
solamente 3 trabajadores de 300, el 1%, se negó en redondo y por supuesto para respetar el diseño muestral no reemplacé a estos trabajadores. Entonces se creó confianza por esta estrategia que planteé en el año 81 y luego presenté un informe voluminoso de 600 páginas que está conservado en la biblioteca de la Universidad del Pacífico y que podría ser consultado. Hasta donde puedo estar informado, este es el primer estudio sobre el clima laboral con esta metodología de las ciencias sociales y psicología que se realizó en el país. Entre los años 96 y 97, tuve la oportunidad de dirigir o codirigir más bien un programa, el PROMOCET, Programa de Motivación en Seguridad y Desarrollo Personal. Era un programa que estaba dirigido a trabajadores de las 7 unidades mineras de Centromin, Perú, y era libre y voluntario. No tuvimos respuestas de negativa de los trabajadores. Antes bien se sentían seguros porque les explicamos con bastante detalle la situación por la que atravesaba la empresa en ese momento. En aquel tiempo Centromin estaba afrontando un proceso de privatización, de tal manera que en el marco de nuestro programa explicamos a los trabajadores qué significaba la privatización, cuáles eran los desafíos de trabajar en la empresa privada y cuáles eran los beneficios que estaban ellos negociando con la empresa. Por fortuna, no hubo ningún rechazo al programa, mejoraron significativamente los indicadores de seguridad y se realizó con todo éxito el proceso de privatización de todas las unidades mineras. Centromin Perú ya no existe más como empresa, pero los viejos trabajadores, algunos todavía deben estar trabajando en las empresas privadas que adquirieron esta gran empresa minera. Ahora, en el caso particular mío, yo he venido trabajando la mayor parte de mi vida. Tengo una experiencia de aproximadamente 50 años. La mayor parte de mi vida he trabajado en forma independiente. He trabajado como trabajador autónomo. Es una condición que yo mismo he escogido porque me ha permitido tener el tiempo necesario para poder escribir y porque sentía que era lo mejor para que yo pudiera tomar mis propias decisiones. Entonces, yo aproveché esta autonomía para no solamente desarrollar mis programas de capacitación, sino para, en el marco de esos programas, habiéndome ganado la confianza de los trabajadores y explicándoles el sentido, he realizado diversas investigaciones sobre el clima laboral, riesgos psicosociales, expectativas laborales, personalidad de trabajadores, etcétera. Y eso era un beneficio para la empresa. Era un plus que yo le daba. No solamente les daba el resultado del programa de capacitación, sino que les entregaba también un trabajo de investigación que había sido de alguna manera realizado con mi propio aporte de tiempo, recursos y dinero. Ahora, en el caso actual, tal como lo estoy observando, sí ha abierto un panorama muy interesante para los psicólogos. En el tiempo en que yo termino mis estudios universitarios, 1972, los primeros, no había prácticamente ningún estudio de posgrado en el país, salvo ESAN, con el programa de administración de negocios, que fue inaugurado en el año 62, pero 10 años más tarde, en el año 72, cuando yo concluyo mis estudios, no había un programa de especialización y 5 años más tarde yo me vi en la necesidad de estudiar una segunda carrera profesional. Estudié una licenciatura en Relaciones Industriales y gracias a los estudios de psicología, sumados a los estudios de Relaciones Industriales, pude comprender el funcionamiento de las organizaciones, en especial las mineras, que eran las que más me interesaba y donde he podido realizar la mayor parte de mis trabajos de investigación. Una de las cosas que yo recomendaría a los profesionales jóvenes
y profesionales de mediana edad, seniors, es que no olviden ganar la confianza de los trabajadores. Hay un libro extraordinario de Covey, Stephen M.R. Covey, el hijo de Stephen Covey, el creador de Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Él escribió un libro, El factor confianza, el factor que lo cambia todo. En ese libro hay escritas 13 conductas que están vinculadas con la confianza interpersonal. Esta confianza interpersonal se genera a través de las conductas. Y él señala 13 conductas, conductas que están vinculadas con el carácter, conductas que son combinadas. Entonces, la confianza se gana sobre la base de conductas, conductas que son observables. No solamente se van a ganar con palabras, es el comportamiento. El sello del carácter se muestra en el comportamiento, lo mismo que en el caso de las competencias. Entonces, dos columnas en las organizaciones están representadas, en primer lugar, por la columna del carácter y en segundo lugar, por la columna de las competencias. El carácter que está relacionado con la integridad y las intenciones. Integridad que está vinculada con los principios y que tiene que ver con la conducta moral, con la responsabilidad, con la decencia. Eso es muy importante. Y aquí el liderazgo, por el ejemplo personal, es fundamental. Más importante que lo que yo diga es lo que yo hago, porque eso va a ser observado. Es así como se va a crear la confianza, con los comportamientos que son observados, no tanto con lo que yo diga. Y otro aspecto importante que enriquece el carácter son las intenciones. ¿Cuáles son los propósitos o cuáles son las motivaciones que yo persigo? Entonces, esta primera columna del carácter tiene que fortalecerse, tiene que enriquecerse y se gana practicando. Es lo que permite el desarrollo del liderazgo personal. Estoy hablando en palabras de Stephen Covey. Y otra columna que también es importante es la columna de las competencias, que tiene que ver con conocimientos, habilidades, destrezas, prácticas de los trabajadores, pero que también tiene que ver con resultados. Y esto es algo que puede ser observado no solamente en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en el ámbito político, en el ámbito social, etcétera, etcétera. En ocasiones observo que desde el Estado se toman decisiones sobre nombramientos de alto funcionario del Estado. En algunos casos observo de que no existen las competencias necesarias, pero tampoco existe la conciencia en aquel que ha sido nombrado, en que no reúne esas competencias para poder ejercer ese puesto. Y ahí aparece realmente el descrédito, la crítica. Algo importante que he podido analizar es la evolución de la confianza en el país. Hay una corporación que opera en América Latina, cuya sede está en Chile, se llama la Corporación Latino Barómetro. Esta corporación, desde el año 1995, viene realizando estudios para analizar la confianza en América Latina. Hay 18 países que participan, entre ellos el Perú. Participan cada 2 años un promedio de 20.000 personas, que son una muestra significativa de 600 millones de personas en América Latina. Y una cosa que se ha podido comprobar y que los mismos autores señalan es que América Latina es una región del mundo donde la confianza es muy baja. Y cuando se han hecho estudios de valores comparativos entre América Latina y los estados de Europa, de Asia, de África y de Estados Unidos, siempre se observa la misma tendencia desde hace muchos años. América Latina, por desgracia, es un país de desconfianza. Ahora, no olvidemos que la desconfianza social
la desconfianza nacional es una desconfianza que también tiene un impacto sobre las realidades comunitarias, las realidades institucionales, las realidades empresariales, incluso las realidades familiares y matrimoniales. Es lo que está sucediendo en América Latina. En los últimos años, el promedio de confianza en América Latina solamente ha llegado al 22%, mientras hay países de Europa que llegan a más del 65%. Y el Perú ha llegado a niveles de desconfianza realmente muy graves, 90% de desconfianza. Entonces, eso es grave para las inversiones y para las decisiones, para la creación de empleos, etcétera. Entonces, es algo que debiera preocuparnos a todos los profesionales de las ciencias sociales y de la ciencia de la conducta, la confianza. De manera que no es un tema esotérico, no es un tema blando, es un tema absolutamente crucial para el desarrollo, porque la confianza está muy vinculada con la prevención, y la prevención es la madre de la seguridad, de tal manera que el esfuerzo debiera estar en enriquecer la prevención sobre la base también de la confianza. Esta confianza está muy ligada con los buenos resultados en productividad, en calidad, en seguridad, etcétera. Sí, definitivamente nos ha dado en esta entrevista un marco muy potente acerca de cómo la confianza influye en muchos sectores, no solamente a nivel global, a nivel de país, a nivel de cultura, sino también a nivel de comportamiento y cómo esto en los equipos de trabajo escala para poder desarrollar de la mejor manera el trabajo. Definitivamente esta entrevista ha sido muy potente, doctor. Yo le agradezco mucho, ¿no? El espacio, la confianza de por sí, ¿no? Y también esto, toda la experiencia que nos ha ido comentando en todo este pequeño espacio para poder así hacerlo resumido lo que hemos querido conversar. Muchas gracias, doctor, por la entrevista, por la participación. No sé si tiene algunas palabras antes de finalizar el espacio. Sí, antes de finalizar, quiero ofrecer lo siguiente. Varios escritos sobre la confianza, voy a compartirlos a través del WhatsApp de la Asociación Peruana de Psicología de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y el fruto de esta conversación lo voy a transformar en un artículo que lo enviaré en aproximadamente 2 semanas. Estas son promesas de un profesional serio y no de un político. Así es, doctor. Entonces vamos a estar a la expectativa de tener esto. Igual se le va a informar a las personas que están interesadas, hacerles llegar también lo que nos acaba de comentar.